todo lo que el Señor hizo en mi vida, ¿sí? Por ahí muchas veces pasan los días y decimos, bueno, yo conozco del Señor, voy y predico, pero recordar de dónde me sacó Dios, del lugar donde estaba, de la vida que tenía, ¿sí? Por ahí no lo había olvidado, pero no lo tenía tan presente. No lo tenía tan presente de decir, mira dónde estoy ahora, mira la familia que Dios me ha dado, mira cómo Dios me ha bendecido. Y esto me lleva a agradecerle y a decirle gracias Señor porque me sostuvo y me trajo hasta este lugar. Yo conocí al Señor en agosto van a ser 13 años de haber conocido al Señor. Cuando lo conocí, yo tenía 16 años, estaba en plena etapa de la adolescencia, con todo lo que eso implica, ¿sí? Y cuando lo conozco al Señor, a mí me lo presenta una chica que yo no conocía. Yo tenía una amiga que se llamaba Rita, íbamos a la misma escuela, y un día me dijo, vamos, acompáñame a la plaza a la salida de la escuela, te quiero presentar a una amiga. Y yo le decía, no, anda vos solita, yo te espero acá en la escuela y después vamos juntas a la casa. Entonces me insistió tanto que fui. Así que vino esta chica que se llama Natalia y sin decirme nada me saludó, hola, me llamo Natalia, te quiero decir algo, me dice. Bueno, yo digo, ¿qué quiere decirme esta chica? Y me dice, Dios es tu Padre. Y yo, que no la conocía y que nunca me había quebrado delante de una persona, nunca había mostrado mis emociones, era una chica muy sensible, antisocial, no saludaba a nadie. Me acuerdo que mi mamá siempre nos presentaba y decía, esta es mi hija Susana, que es muy alegre, saluda a todo el mundo. Y bueno, ella no habla, ella es así nomás, no le lleven el apunte. Bueno, así era yo, era una chica que no quería saber nada con nadie. Si nadie me miraba, mejor. Y cuando ella me dice eso, imagínense encima a la salida de la escuela, donde salían todos los alumnos y todos iban a la plaza, menos yo que me gustaba ir a la casa. Estaban todos ahí, yo no quería llorar, pero era tan profunda esa frase que ella me dijo, Dios es tu papá, que yo me largué a llorar. Y estaba sentada, me acuerdo, en ese banquito en la plaza, y en mi mente yo decía, no voy a llorar porque hay mucha gente, porque justo al frente había un ciber, donde todos iban al ciber, donde estaban saliendo mis compañeros de la escuela y las chicas. Entonces yo decía, no voy a llorar, pero mi corazón estaba roto. En mi corazón yo estaba mal, yo estaba triste y no se lo había dicho a nadie. Entonces era tan fuerte esa frase que realmente cuando me dijo eso, simplemente eso, o sea, no pudo continuar ella porque yo comencé a llorar y ella me abrazó y me dijo, Dios tiene un propósito contigo. Y ahí yo acepté a Jesús en mi vida y nunca más me alejé de Él desde ese tiempo, desde esa vez que tenía 16 años. Y por ahí muchas veces decimos, bueno, pero era una adolescente, ¿por qué podría tener su corazón roto? ¿Qué le podría estar pasando? Y la verdad que mi infancia fue muy dura, mi infancia fue muy difícil. Y yo en estos días, pensando en el testimonio, me daba cuenta que no tengo recuerdos de una infancia feliz. Por ahí, como decimos, a ver, me acuerdo de alguna situación cuando fui a algún lugar, no me acuerdo, la verdad. Entonces, en mi infancia, yo sufrí abuso sexual, en mi infancia sufrí violencia y tantas cosas. Sufrí abandono porque no lo conocía a mi papá, no sabía quién era, no sabía si se había ido, no sabía si nos había abandonado, no sabía nada. Yo de chica nunca manifesté llanto, nunca lloré por la situación de mi papá. Sí lloraba, pero yo no sabía que lloraba porque estaba mal. No sabía que lloraba por los traumas de mi infancia. No sabía. Yo me acuerdo que cuando Natalia me predica y me dice, nos enseñaba sobre la oración, y yo en mi mente decía, pero yo todas las noches oro. O sea, si ella me dice que orar es hablar con Dios, todas las noches busco de Dios, todas las noches. Todas las noches me acostaba a llorar. ¿Por qué? No sabía. ¿Sí? Yo no sabía por qué lloraba tanto. No sabía por qué me sentía depresiva. No sabía por qué no tenía ganas de vivir. No sabía. ¿Sí? Cuando conocí de Dios,
Cuando conocí al Señor, allí pude comprender qué era lo que había dentro mío. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta desesperanza? Si tenía 16 años, ¿verdad? Entonces, yendo a la célula, comencé a recibir enseñanzas, aquí en esta casa, Visión Apostólica, donde comencé a aprender lo que era la oración, lo que eran los traumas, lo que eran las emociones, ¿sí? Y ahí en una célula yo pude abrir mi corazón. Aunque yo había hecho un pacto conmigo misma cuando era chica, me acuerdo, no sé qué estaba pensando, pero recuerdo que yo decía, jamás en mi vida, nunca nadie va a saber lo que me ha pasado. Es como algo interno, algo que no puedo explicar. ¿Por qué lo dije en ese momento? De hecho, cuando yo conocí de Dios y yo decía, a esta chica nunca le voy a contar nada. Pero ella me inspiraba tanta confianza, me hablaba tanto de Dios y yo en ese primer día que me predicó, me había enamorado tanto de Dios que ya por dentro, sin que ella me diga nada, yo tenía una gana de contarle. Cuando yo había dicho, no se lo voy a decir a nadie. Y recuerdo que fue en el Parque 9 de Julio, ahí teníamos célula, y justo ella nos daba una clase que son de sanidad interior. Y yo decía, en esa tarde yo sentía por dentro que era el momento. Yo sentía que Dios me decía que quería sanarme de todas esas dolencias y quería cambiar mi vida. Entonces yo esa tarde le conté y ahí lloré lo que nunca había llorado. Ahí lloré la situación. Yo antes pensaba en lo que me había sucedido, las situaciones de abuso, pero no lloraba por eso. Es como que pensaba. Cuando yo lo conté, pude llorar. Y bueno, ahí me abrazaban. Desde ahí comencé todo un proceso de sanidad. La verdad que les doy gracias a Dios por esta casa Visión Apostólica, por la Fundación EPASI, ¿sí? Desde esa vez que yo conté, es como que nunca me han dejado sola. Siempre estaban ahí, brindándome charlas, tantas entrevistas. Me acuerdo que hasta nos fuimos con la apóstol Viviana a Villa Padre Monti, a los talleres de restauración de sobrevivientes del abuso sexual infantil. Tantos talleres, me acuerdo que también había un taller de jóvenes en un momento en la Fundación EPASI, que también lo hice Talita Kumi, tuve muchas entrevistas. Entonces todo eso me llevó Dios a hacerlo, me trajo a este lugar y pude sanar. Sinceramente, cuando pensaba en esta semana, en esto, yo decía, ¿cuándo he sanado? No sé. ¿Cuándo me he liberado? No sé cuándo pasó. Fueron muchas entrevistas, fue un proceso muy largo. ¿Cuándo cambió mi vida de repente? Porque yo, por todo lo que me había sucedido, que no sabía por qué me sentía de esa manera, después me acuerdo que aprendí que decían que la personalidad de las personas tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en la infancia. Y yo ahí me di cuenta de que yo era lo que era, tenía miedo. La verdad que yo le tenía miedo a las personas, le tenía miedo a los adultos, por eso no saludaba. No es que no me importaban las personas, sino que tenía miedo. Tenía miedo a los hombres, tenía miedo al futuro, le tenía miedo a la vida, tenía miedo al fracaso. Tenía tantas cosas en mí y era tan pequeña, pero tenía miedo. Y yo recuerdo que también iba a la primaria y recuerdo que si había un varón que era un poquito más alto que yo, ya le tenía miedo. Entonces no quería acercarme a nadie, estaba muy mal. No sabía que era por el abuso que había pasado en mi infancia. Y yo me acuerdo que tenía un compañero que era un poquito más alto que yo y que en la primaria, como me había cambiado de turno, los chicos se quieren conocer, ¿cómo te llamas vos? ¿Dónde vivís? Y yo me acuerdo que cada vez que tocaba el timbre del recreo, yo salía corriendo detrás de la maestra, porque no quería que los varones se acerquen a mí, porque tenía miedo. Y me acuerdo que una vez no pude salir, bien tocó el timbre. Yo tengo esta imagen patente que la maestra sabe, justo era así, se va del aula y vienen corriendo a mí. Yo siempre estaba sentada en mi lugar, no hablaba con nadie. Y se acerca un compañero y una compañera y me dice, bueno, nos presentamos, yo soy Néstor, yo soy Dayana, que ya la conocí la chica. Y yo no pude soportarlo y me largué a llorar. Me temblaba todo el cuerpo. Me temblaba, tenía un miedo
Y los chicos me dicen, no, tranquila, no pasa nada. No, solamente te queríamos conocer. Y desde ese día nunca más se acercaron a mí, porque no querían que llore y ellos no sabían lo que me estaba pasando. Yo tampoco sabía lo que me estaba pasando. Yo era chica y me acuerdo que pensaba y decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué nunca voy a tener amigos? Y en la secundaria peor, porque cuando ingresé a 7º grado, en una escuela secundaria, donde había de 7º a 5º año, donde no sé ahora, pero en esa época los del último año eran muy altos. No como ahora que hablamos con mi hermana que los de 5º año son bajitos, ¿no? Pero en esa época los de 5º año eran súper altos, no sé por qué eran tan altos, y se acercaban a los de 7º para presentarse, para querer contarnos cómo era la escuela y guiarnos, y yo no quería que les juro que se acercaban los chicos y yo temblaba las piernas, así, pero sin disimular, capaz que se me miraban las piernas y decía, ¿qué le pasa a esta chica? Tenía un miedo, así de traumada estaba, así de mal. Por eso nunca tuve amigos, nunca tuve mejores amigas, solamente mi amiga que era mi compañera de banco, que es la que me presenta Natalia. Pero todo eso yo no sabía que era a causa de la violencia física, del abuso sexual, del abandono que yo había vivido y que eso me había formado y esa era mi personalidad a causa de lo que había vivido, ¿cierto? Así que el Señor me saca de todo esto, no sé en qué momento, como les decía, me sana, me liberta, ¿sí? Y después, sin darme cuenta, no sé, porque yo tenía pensamientos también como lloraba todas las noches, estaba muy depresiva, sentía que la vida no tenía sentido, que se habría sufrido tanto a tan corta edad, que otro sufrimiento podría suceder después. Entonces por ahí tenía pensamientos suicidas, tenía pensamientos como que si no iba a pasar nada, mejor, porque tal vez me ahorraba de vivir situaciones difíciles. Y decía yo, me acuerdo que si vivía, bueno, que nunca me iba a casar, que nunca iba a tener hijos, porque por ahí tenía esos pensamientos de decir, no voy a tener un hijo para que sufra el mundo, no le voy a dar ese gusto al mundo para dañar a los hijos, nunca me voy a casar, porque obviamente le tenía miedo a los varones. Entonces, no sé qué hubiera pasado si yo no lo hubiera conocido al Señor en esa época. Después, cuando menos me di cuenta, ya tenía un mejor amigo, ya venía acá a la iglesia. Me hice mejor amiga de un chico que hoy en día que años después se convirtió en mi esposo, que es mi esposo Dante. Así que el Señor me sacó de todas esas dificultades. Sanó mi vida, sanó mi corazón, me libertó, me dio una vida nueva. Y este día puedo decir que le doy gracias. Gracias porque yo sé que no estaría en este lugar si no lo hubiera conocido al Señor. Y también entiendo que sus tiempos son perfectos y que si Él llegó en mi adolescencia fue porque así tenía que ser. Y desde ese momento no digo que no hubo situaciones difíciles. Hubo situaciones difíciles en mi vida, sí, pero con el Señor es totalmente diferente. Sí, porque el Señor es quien nos consuela, el Señor es quien nos levanta en momentos difíciles, el Señor es quien está con nosotros. De hecho, este año, a principio de año, que muy pocas personas lo saben, pero a principio de año yo pude conocer el paradero de mi papá biológico y me enteré también que había formado una familia homoparental. Entonces me enteré también que no quería saber nada de sus hijas y por ahí yo decía, tantas noticias malas, ¿no? Pero esa situación, cuando yo me enteré, no me hicieron mal. Tal vez sí me puso triste, pero saben que le daba gracias a Dios porque esa noticia llegó en este tiempo, donde nada ni nadie me puede apartar de su amor, donde su amor es tan grande que puede pasar lo que sea, pero yo sé que el Señor me sostiene. Yo sé que el Señor es el que está conmigo. Y yo le daba gracias y le decía, Señor, gracias, porque esta noticia la tengo ahora, a esta edad, con esta madurez de haberte conocido. Porque si esa noticia llegaba a mi vida en mi adolescencia, donde yo ya estaba mal,
donde ya tenía pensamientos suicidas, donde había sufrido tanto en mi infancia, yo no sé lo que hubiera pasado. Que yo me entere que mi papá, porque por ahí en la infancia yo decía, ¿y qué pasaba si mi papá estaba conmigo? ¿Y qué pasaba? ¿Me habría sucedido tal cosa si mi papá viviese conmigo? Entonces, si esa noticia llegaba en mi adolescencia, yo no sé lo que iba a pasar con mi vida. No sé, se me hace que iba a ser la gota que iba a rebalsar el vaso. Imagínense para un adolescente que le digan que su papá no quiere saber nada con él, que su papá está con otra persona y que esa persona es un hombre que ha formado una familia homoparental y que no quiere saber nada. Es terrible, es muy duro, es muy difícil, pero por eso le doy gracias al Señor, porque sus tiempos son perfectos. Llegó a mi vida en el tiempo perfecto, llegó esta noticia en el tiempo perfecto, donde lo pude canalizar de la mejor manera y donde le pude decir al Señor, gracias, porque me has rescatado de la muerte, me has rescatado del abismo, me has sacado de ese lugar y me has dado vida nueva y no has tenido en cuenta mis palabras y me has perdonado mis pensamientos suicidas, mis pensamientos de que la vida no tenía sentido y me ha dado una hermosa familia. Un esposo cuando decía que nunca me iba a casar. Un hombre que jamás ni en mi más lindo sueño podría haber imaginado. Porque yo creía que los hombres eran malos, eran rudos, que todos eran iguales, que no había una persona, un ser humano bueno. Y hoy tengo una hermosa familia y tengo mis hijas y tengo muchas ganas de vivir y tengo muchas ganas de que mis hijas vivan y amo la vida y quiero tener otro bebé y así, porque amo la vida, amo lo que Dios hizo en mí y sé que lo va a hacer en mis hijas y lo que sigue haciendo en mi esposo, y que venga lo que venga, Dios va a estar ahí para nosotros, para levantarnos, no importa la situación. Por eso también quería dejarles este mensaje y decirle, pase lo que pase o lo que les haya sucedido, ¿sí? Y tal vez nunca lo han hablado, o sentimientos que tienen y tal vez no sabemos de dónde viene, ¿sí? Que el Señor puede restaurarnos, el Señor puede sanarnos, el Señor puede libertarnos y puede devolvernos la vida y puede devolvernos también esas ganas de vivir y de poder entender que hay algo más allá de toda nuestra vivencia. Hay algo más allá, que es su propósito eterno en nuestra vida. Y eso es lo que yo entendí y lo que amé de Dios, que no había nacido para nada. Porque yo recuerdo siempre cuando me enseñaban en la escuela, en biología, me encantaba estudiar, ese era mi refugio, la escuela era mi refugio. Yo no podía faltar a la escuela porque amaba la escuela. Y ahí nos enseñaban que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y yo decía, si yo ya nací y voy creciendo, no me voy a reproducir porque no quiero tener hijos, y bueno, y después viene la muerte, ya está, me muero ya. Y cuando conocí de Dios entendí que no es así, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Él me dio la vida y me puso en este lugar, me puso en donde estaba, y que Él tiene un diseño divino. Y eso es lo que me mantuvo fuerte en ese momento, y por eso me aferré a Dios y nunca más me solté de Él. Pasaron muchas cosas difíciles en mi vida, pero nunca me solté, porque desde el día que lo conocí sentí a Dios en mi vida y lo sigo sintiendo. Entonces ese aferrarme a Dios hizo que pueda avanzar día a día en mi vida y que hoy esté aquí. Así que le doy gracias a Dios por esta casa, por los apóstoles, el apóstol Viviana, que siempre me ha brindado su tiempo, me ha escuchado, los líderes de esta casa, el apóstol José, que la verdad que yo no lo tuve mi papá. Perdón, no quería llorar. Yo vivía con mi padrastro, pero yo nunca lo consideré un padre. Que me acuerdo que siempre me reprochaban eso. Nunca le dije papá a nadie.
Y por ahí me preguntaba, ¿cómo serán aquellas personas que tienen papá? Cuando lo conocía al apóstol José, me acuerdo que cuando yo llegué por primera vez a esta casa, que era en agosto del 2009, yo me senté por ese sector con mi amiga y vieron que el que dio el mensaje de bienvenida ese día fue el apóstol. Entonces él preguntaba, alguien vino por primera vez, ay, esa jovencita que vino por primera vez, te doy la bienvenida en esta casa. Y sin pensarlo, fuimos muy cercanos. Y ese sentimiento de esa paternidad que tenía con él, no la había vivido nunca en mi vida. Entonces yo la veía a mi amiga que tenía una súper relación con su papá y decía, qué lindo que tenía su papá. Y entonces al apóstol José siempre, desde que lo conocí, lo consideré un padre, su llamada, sus consejos. Entonces le doy gracias al Señor por eso, porque conocí este lugar, porque conocí al apóstol, a la apóstol Viviana, al apóstol José, a los líderes, a los que me escucharon y los que fueron parte de ese proceso para yo tener esa sanidad. Así que este es mi testimonio y lo quería compartir, y más que nada para agradecerle al Señor y decirle gracias por todo lo que hizo en mi vida. Así que, bueno, si quieren nos ponemos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre amado, Señor, te doy gracias. Gracias por este momento, Señor, que vos nos permites vivir. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, Señor, y por lo que vas a hacer. Gracias por esta casa, Visión Apostólica. Gracias por estas mujeres que están hoy aquí, Señor, en el mejor lugar. Yo pongo en sus manos, Señor, en tus manos sus vidas, para que tú, Señor, seas trayendo consuelo, seas trayendo paz, seas librando, Señor, de todo trauma del pasado, de todas las emociones que no sean de ellas, de todo lo que tal vez les hace poner triste, Padre. Tú las levantas en este tiempo, Señor, como unas Débora. Levantas a las mujeres, Señor, y las bendices, Señor, y las guías en el camino de la vida, para que ellas, Señor, se aferren a ti y nunca más se aparten, Señor, entendiendo, Señor, que tú lo eres todo. Gracias por sus vidas. Las bendigo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.